Este es el informe mundial de octubre de 2020 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A continuación, durante la pandemia, los jóvenes de la Iglesia comparten sus talentos y testimonios. El coro del tabernáculo celebra los 90 años de música y palabras de inspiración. Y tras 128 años encima del templo de Salt Lake, se abrió una cápsula del tiempo. Pero antes, la Iglesia participa en el mayor esfuerzo humanitario de su historia. La pandemia del COVID-19 sigue afectando al mundo y su población, incluidos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para socorrer a los necesitados, Latter-day Saint Charities, la organización humanitaria de la Iglesia, las organizaciones benéficas participantes y miembros de esta Iglesia Mundial han participado en más de 815 proyectos en más de 140 países, brindando sustento y esperanza como lo haría el Salvador. Para todo discípulo de Jesucristo, esto forma parte de nuestro ADN. Buscar a los necesitados e intentar ayudarlos, ya sea en nuestra comunidad o muy lejos en otros países. Esto es el verdadero núcleo de nuestra fe. Desde equipos de protección personal hasta alimentos muy necesarios, los miembros han encontrado formas significativas de cuidar a sus hermanos y hermanas. Unamos nuestra fe para pedir sanación física, espiritual y de otros tipos en todo el mundo. En marzo, Russell M. Nelson, presidente de esta religión mundial, invitó a los miembros de la Iglesia a ayunar y donar sus ofrendas para ayudar a la Iglesia a tender una mano a los afectados por el brote del coronavirus. Sé que durante estos momentos difíciles podemos ser fortalecidos y elevados a medida que recurramos a Dios y su Hijo Jesucristo, el Maestro Sanador. Las fábricas Vihai Clothing de Brasil, México, Paraguay, Filipinas y los Estados Unidos cambiaron su trabajo provisionalmente para ayudar con el COVID-19. Tenemos unos 1,000 empleados en estos 6 centros y donamos tiempo, mano de obra y habilidad para coser. Y pasamos de coser garments sagrados a coser batas quirúrgicas y mascarillas reutilizables para la comunidad. Me presenté voluntaria el primer día. Es maravilloso tener la oportunidad de dar algo a otras personas, en especial algo que se necesita tanto como esto. En los Estados Unidos, la Sociedad de Socorro ayudó a organizar el proyecto Proteger. Consiste en hacer mascarillas médicas para los hospitales de Utah. Esperamos elaborar 5 millones. Aquí tienen las instrucciones y las mascarillas. Voluntarios de Utah se inscribieron en justserve.org y donaron cientos de miles de horas para elaborar casi 6 millones de mascarillas médicas que se donaron a trabajadores sanitarios estatales que trataban a pacientes del COVID-19. Vi este proyecto en línea, vi el patrón y pensé, ¿puedo hacerlo? Muchas gracias. Latter-day Saint Charities entregó casi 10,000 mascarillas y otros equipos de protección a trabajadores de primera línea y ciudadanos de Filipinas. Y casi 2 millones al Departamento de Salud de Sudáfrica. En Brasil, voluntarios santos de los últimos días cortaron, cosieron, empacaron y donaron más de 3 millones de mascarillas reutilizables a familias, organizaciones benéficas y agencias gubernamentales. En España, Latter-day Saint Charities ayudó a financiar la fabricación de miles de visores contra salpicaduras para trabajadores sanitarios y de las fuerzas del orden. Cuando nos ayudamos los unos a los otros al seguir el ejemplo del Salvador y unimos nuestros corazones, cabezas y manos, pueden ocurrir milagros. Además de suministrar equipos de protección personal, la Iglesia y sus miembros han donado alimentos muy necesarios y otros recursos a los afectados por la pandemia. Con ayuda de entidades gubernamentales, la Iglesia distribuyó ovejas y 4,500 kilos de harina a la nación Navajo en Utah. Tenga un buen día. La nación Navajo tiene el índice más alto de infección del COVID-19 en los Estados Unidos
más que Nueva York y Nueva Jersey. Con estas ovejas, la gente tiene esperanza. Sabe que alguien se preocupa por ellos. Las ovejas son símbolos de esperanza y prosperidad. Entre numerosos proyectos, los Santos de los Últimos Días del centro de Nueva Zelanda tendieron la mano a vecinos muy afectados por el impacto económico del COVID-19. Los miembros también se unieron a un banco de alimentos local y una agencia de servicios sociales en un programa de apoyo alimentario para personas necesitadas. Estos paquetes especiales para la comunidad son una gran bendición para las familias que los reciben, sobre todo cuando no tienen nada en la despensa. La Iglesia ha entregado miles de kilos de alimentos en los Estados Unidos y Canadá desde el principio de la pandemia. Hasta 15 cargas a la semana que se suman a la respuesta humanitaria mundial de la Iglesia, la mayor de su historia. Esta carga del almacén central del obispo de Salt Lake City va destinada al sur de California, una zona afectada por el confinamiento y la consecuente pérdida de empleos. La demanda de alimentos no tiene precedentes. La comida que acaba de llegar del almacén del obispo es muy valiosa. Productos de larga duración como legumbres, pasta o sopa. No es solo una caja de comida, es también un poco de esperanza. Son personas que saben que alguien se preocupa por ellas. El almacén del obispo nos ayuda con esto. En una semana, Second Harvest, Orange County Rescue Mission y Mercy Warehouse ¡Frijoles negros! ¡Genial! recibieron más de 52 toneladas de comida para cubrir las necesidades que han aumentado más de 300% desde marzo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Para frenar la necesidad, Las cosas están bien ahora. Muchas gracias. los voluntarios, Tenemos a los santos de los últimos días, episcopalianos, luteranos, metodistas y católicos. Ha sido una labor interreligiosa, codo a codo, una hermandad enorme. Personas de todas las religiones que querían servir a los demás. La pandemia me abrió los ojos para ver las necesidades. Estamos aquí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas como podamos, en este caso con comida. Somos los brazos y las piernas de Dios. Fuimos llamados a hacer esto juntos, sirviendo a la comunidad. proceden de todos los ámbitos y circunstancias, buscando ayuda. Lisa, que vive en un garage con sus 4 hijos, dijo que nunca imaginó que necesitaría esta ayuda. Me quedan muy pocos recursos y esto me ayudará a poner gasolina en el auto. Me resulta difícil aceptar ayuda, porque durante años fuimos nosotros los voluntarios y quienes donaban. John, un ex militar, ahora necesita que le tiendan una mano. En este momento, no puedo trabajar. La comida es muy cara. Me asombra lo que han hecho aquí. Carrie, que cuida a su anciana madre, cree que la guía divina la llevó al banco de alimentos. Necesito la comida y la uso. El Señor me estaba guiando y me trajo aquí. Es maravilloso. El fundador de RSM Cares, Chris O'Connor, tiene un lema de esperanza para todos. Vengan vacíos y váyanse llenos. A continuación, durante la pandemia, decenas de miles de misioneros regresan a sus países de origen. Desde casa o siguiendo las normas de seguridad regionales, los miembros hallan fortaleza en la Santa Cena. A lo largo de la historia, los fieles religiosos miraban al cielo para adorar a Dios. Tradicionalmente, este trayecto consistía en reunirse en sinagogas, mezquitas, catedrales y otros santuarios sagrados. Pero en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, esto cambió bruscamente con el cierre de los lugares de adoración. Uno piensa que todo va a seguir siempre igual, pero un día se detuvo. Eso incluyó los servicios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una religión mundial con más de 16 millones de miembros en casi 200 naciones y territorios, y más de 31,000 congregaciones. Estaba preocupada por no saber lo que iba a pasar. La suspensión de los servicios religiosos en marzo puso en peligro la administración de la Santa Cena, el participar del pan y del agua, o el recuerdo simbólico del cuerpo y la sangre del sacrificio expiatorio de Jesucristo.
recibir la Santa Cena es el ritual semanal más sagrado de la Iglesia. Estaba desolada al no saber si recibiríamos la Santa Cena o no, al pensar que no podría ver la comunidad con la que comparto mi fe y amistad. Con la guía de los líderes de la Iglesia, los hermanos ministrantes del sacerdocio pudieron preparar y llevar la Santa Cena a sus familias y a otras personas. Conozco a personas que han tenido problemas durante la pandemia, pero creo que es un honor para mí poseer el sacerdocio y poder servir a los demás, en particular con la Santa Cena. Ha sido difícil para mí, que crío sola a mis hijos. No hemos recibido la Santa Cena, pero nuestros hermanos ministrantes pueden venir de vez en cuando. Es una gran bendición. En los últimos meses, poco a poco se ha empezado a adorar de nuevo en las capillas. Les damos la bienvenida a la reunión sacramental. La situación varía según el país y la congregación, las normas de los gobiernos y las instrucciones de los líderes de la Iglesia. Me encantó venir hoy y reunirme con mis amigos a quienes no veía desde hace mucho tiempo. Es un placer estar aquí. Puedan tener su espíritu consigo. Amén. Lo más difícil para mí es llevar mascarilla y la distancia social. Al mismo tiempo, estoy agradecida por estar aquí en persona. Una de las principales razones por las que se estableció la iglesia fue para que los santos pudieran reunirse con frecuencia. Es maravilloso volver a hermanarse y sentir el espíritu y el testimonio de los demás santos. Reunirnos, aunque de momento solo sea un pequeño grupo de santos, y volver a sentir que todos somos seguidores de Jesucristo, ha elevado mi alma. Para los santos de los últimos días de todo el mundo, adorar al Señor Jesucristo al participar de la Santa Cena, tanto en casa como de nuevo en sus capillas, hace que su fe siga creciendo durante las dificultades de la pandemia. La Santa Cena es muy importante para mí como seguidor de Jesucristo. Es lo más destacado de mi semana. Deseo que llegue ese momento para sentirme cerca del Salvador. Además de afectar a los servicios de adoración semanales, el impacto de la pandemia ha afectado la vida de los miembros de muchas formas. Los templos, las estructuras más sagradas para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, se cerraron debido a la pandemia y ahora empiezan a reabrirse por fases según las circunstancias concretas de cada país. Y un ejército de 26,000 misioneros santos de los últimos días regresaron inesperadamente a sus países de origen. Muchos de los representantes de Jesucristo que regresaron antes del final de su misión debido al COVID-19 respondieron al llamamiento de seguir sirviendo en línea en lugares nuevos o conocidos. ¡Hola! ¿Cómo están? Mientras el mundo sigue afrontando la peor crisis sanitaria en más de un siglo, los santos de los últimos días siguen fieles a lo que más valoran, su creencia y fe en el Salvador Jesucristo, la piedra angular de su religión. A continuación, para conmemorar la primera aparición de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo a José Smith, se comparte una nueva proclamación con el mundo. Y después, se abre una puerta al pasado de 128 años. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En la conferencia general del domingo 5 de abril, el presidente Russell M. Nelson presentó una proclamación titulada La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, en honor a la primera aparición de Dios el Padre y Jesucristo a José Smith. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene un nuevo símbolo para honrar mejor a Jesucristo y el nombre de su iglesia. El presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, anunció y explicó su significado durante la Conferencia General de abril del 2020. Recordará a todos que esta es la iglesia del Salvador y que todo lo que hacemos como miembros de su iglesia se centra en Jesucristo y en su evangelio. Este símbolo se usará como identificación de la literatura oficial, las noticias y los eventos de la iglesia y con otros fines según se determine. Se propone que sostengamos como nueva presidencia general de los hombres jóvenes. Además de anunciar a 9 nuevos 70 autoridades generales en la conferencia de abril de 2020, el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia anunció una nueva presidencia general de los hombres jóvenes. El hermano Stephen J. Land es el nuevo presidente y sus consejeros son los hermanos Ahmed Corbett y Bradley R. Wilcox. Nuestro Padre nos ama y anhela que cada uno de nosotros elija regresar a su santa presencia. Él nos suplica que escuchemos la voz de Jesucristo. A principios de este año, el presidente Nelson presentó una nueva iniciativa en la que invitaba a los santos de los últimos días a preguntarse cómo lo escuchan. Una de las maneras como yo lo escucho a él es en las Escrituras. Las Escrituras son la voz del Señor pregrabada de antemano. Como respuesta, varios líderes de la iglesia han grabado videos para compartir cómo escuchan la voz del Salvador en su vida. He sentido paz y consuelo del Espíritu Santo y he recibido un testimonio del Espíritu Santo. Una de las maneras en las que siento el Espíritu y escucho su voz es mediante esa cálida certeza de que estoy haciendo lo correcto. Vean estos videos y busquen formas de compartir su experiencia sobre cómo escuchan la voz del Salvador en hearhim.org. A continuación, aunque están separados geográficamente, los jóvenes de la iglesia conectan en unidad con música y fe. Y también las publicaciones de la iglesia se actualizan para unir más a los miembros en todo el mundo. Hola, me llamo Ariana. Y yo soy Anon. El elder y la hermana Rasben contestarán algunas de las preguntas que han enviado. En un evento cara a cara mundial para jóvenes adultos y en el set de la Antigua Jerusalén en Goshen, Utah, santos de los últimos días de 18 a 30 años recibieron respuestas a preguntas que se hicieron a través de las redes sociales. Cada uno de ustedes tiene preguntas que necesitan hacer y que deben recibir respuesta. Ana de México dijo, el año 2020 ha sido muy difícil. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe a pesar de estos eventos? Parece que el pueblo de Dios siempre ha tenido que afrontar desafíos. Y aún así podemos tomar consuelo al saber que el Señor Jesucristo ama a su pueblo. Y como Él nos ha dicho en numerosas ocasiones, si permanecéis en lugares santos, no temeréis. El evento también hace mención del bicentenario de la restauración del Evangelio de Jesucristo, como fue revelado por el profeta José Smith. ¿Cuál es la verdad más preciada que has sentido a raíz de este evento? Es sencillo. Yo amo a mi Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros, pero Él vive. Todas estas preguntas y todas sus preguntas pueden ser contestadas por el Señor Jesucristo. Él tiene la gran respuesta. Cada año, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publica un álbum con música centrada en Cristo que se usa en conferencias y actividades de jóvenes. Pero con esta pandemia, todas las reuniones de jóvenes se han cancelado o pospuesto. Amon y Liaona Olayan son solo dos de los muchos jóvenes que comparten su talento musical y su testimonio de Jesucristo en el primer festival de música para los jóvenes de la iglesia. La música tiene un mensaje mucho mayor del que pensamos. Debido al brote del coronavirus y su impacto mundial,
los líderes de la iglesia decidieron reunir virtualmente a los jóvenes santos de 11 a 18 años y más de 20 países participaron en los videos musicales. Y actuaciones pregrabadas Colgando del cielo. sobre temas conocidos para los jóvenes y mensajes sobre escuchar la voz de Jesucristo. Es el momento perfecto para que lleguemos a los jóvenes de todo el mundo, los futuros líderes, para que se mantengan centrados en lo que importa de verdad. La transición de las reuniones presenciales a las virtuales se ha extendido a los jóvenes de todo el mundo. Queridos jóvenes, bienvenidos para esta actividad, para la fortaleza de la juventud. Somos Sidney Walker y Heidi Camacho. Más de 3.000 jóvenes santos de los últimos días y amigos de la Iglesia de más de 27 países y territorios del Caribe participaron en la primera conferencia virtual para la fortaleza de la juventud. Pues las reuniones en Zoom, ahí pues tenemos las clases de estudio de las escrituras, de historia familiar y también como actividades interactivas para conocernos. Cada día los asistentes a la conferencia de la juventud vieron transmisiones con invitados al evento y participaron en clases sobre el Evangelio. Todos podemos alcanzar nuestro potencial divino de volver a vivir con el Padre Celestial y con Jesucristo. Creo que el sentimiento de estar solo en el mundo se ha eliminado al saber que hay otras personas que están viviendo exactamente lo mismo, con la misma fe. Las revistas son una herramienta práctica de ayuda para aprender el Evangelio de Jesucristo y poner en práctica sus principios en la vida cotidiana. A partir de enero de 2021, la Iglesia reemplazará sus 4 revistas actuales con 3 revistas de alcance mundial. Tendremos amigos para los niños de 3 a 11 años, para la fortaleza de la juventud para los jóvenes de 12 a 18 años y la Liaona para los adultos. Estas revistas estarán disponibles en 47 idiomas. En muchos países en los que no había acceso a las revistas, muchas personas ahora tendrán revistas periódicas para los niños y los jóvenes. En las revistas también habrá material específico de cada lugar para ayudar en su entorno particular, porque no todos somos iguales. Los mensajes de las revistas estarán disponibles en formato digital e impreso. Sabemos que a muchos aún les gusta leer en papel, pero muchos leen en sus dispositivos durante el día. También usaremos las redes sociales. Enviaremos mensajes por correo electrónico sobre artículos de especial interés para ellos. La nueva Liaona incluirá artículos dirigidos a las hermanas y a los adultos. Estas revistas de la Iglesia brindarán la oportunidad de unirnos como miembros, de darnos un sentimiento de pertenencia. Pertenecemos a una iglesia mundial y estas revistas nos ayudarán a traer a personas al Salvador. No todos descendemos de los pioneros que atravesaron las planicies hasta el valle, pero todos tenemos antepasados. Y sea cual sea nuestra nación o cultura o el lugar donde vivimos, tenemos un legado pionero y debemos conmemorarlo. Aunque el Día de los Pioneros solo se celebra oficialmente en Utah, todos podemos compartir el espíritu de este día que recuerda la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado el 24 de julio. Los pioneros de Brasil tienen mucho significado para mí, ya que ellos allanaron el camino. He recibido bendiciones gracias a ellos, a través de su ejemplo. A veces nos olvidamos de mirar atrás, nos olvidamos de recordar, y sin embargo, edificamos sobre todas las cosas que se hicieron en el pasado y todas esas personas que sacrificaron tanto. Los pioneros aprendieron grandes lecciones con los errores cometidos. Esto ocurre en la vida de todos. Nadie es perfecto, ellos no fueron perfectos. Pero ese es el afán que todos tenemos.
Aunque nuestras circunstancias y nuestro entorno son distintos, compartimos la misma fe. Recorremos nuestro propio trayecto y cruzamos nuestros propios caminos. Avanzamos con fe en Jesucristo, igual que lo hicieron ellos. Deberíamos celebrarlo en la medida de lo posible, no solo el 24 de julio, sino todos los días de la vida, porque ellos son nuestros ejemplos. Tenemos una gran historia de pioneros. Desde Honduras hasta Filipinas, pasando por Brasil y los Estados Unidos, se da la palada inicial de templos en todo el mundo. Durante las modernas renovaciones se descubren secretos de los templos de los pioneros. Los llevaremos allí. Cuando se anuncian los planes para construir un templo nuevo, este pasa a formar parte de nuestra historia sagrada. Hoy tenemos el placer de anunciar los planes de construcción de 8 templos más. En la Conferencia General de abril de 2020, el presidente Russell M. Nelson anunció la construcción de varios templos. Bahía Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, República Democrática del Congo; Pittsburgh, Pensilvania; Ciudad de Benín, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Shanghái, República Popular de China. Desde el anuncio de la conferencia de abril, se ha dado la palada inicial en varios templos anunciados previamente. En Utah se dio la palada inicial de los templos de Layton y Orem el 23 de mayo y el 5 de septiembre. El elder Craig C. Christensen de los 70 presidió las ceremonias con pocos asistentes, debido a las normas de seguridad del COVID-19. La fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador es la clave de los templos. Y todo esto culmina con el comienzo y la construcción de un templo sagrado. En las islas de las Filipinas, el 4 de junio se dio la palada inicial del templo de Alabang bajo la dirección del elder Evan Schmutz de los 70. Al igual que con otros eventos modificados debido al COVID-19, un pequeño y agradecido grupo se reunió en esta comunidad metropolitana de Manila para compartir esta experiencia especial. El aumento del número de templos anunciados demuestra claramente que el Señor está apresurando su obra en las Filipinas. Desde el Pacífico hasta Centroamérica, el 5 de septiembre se dio la palada inicial del Templo de San Pedro Sula, Honduras. El elder José Bernardo Hernández Orellana, 70 de área, presidió la ceremonia. También en Latinoamérica, más al sur, en la capital de Brasil, el 26 de septiembre se dio la palada inicial del Templo de Brasilia en una ceremonia presidida por el elder Adilson de Paula Parreya de los 70. Por último, volvemos a Norteamérica, a las reparaciones y mejoras de templos de la época de los pioneros en los Estados Unidos. Los obreros retiran la icónica estatua del Ángel Moroni del templo de Salt Lake City, parte del largo proyecto de renovación de la manzana del templo. La estatua perdió la trompeta durante un terremoto de magnitud 5.7 de la cordillera Wasatch, donde se encuentra el templo. Durante la restauración y reparación de la estatua, la piedra de coronamiento de granito está recibiendo mucha atención. Hace 128 años se introdujo una cápsula del tiempo en la piedra antes de colocarla sobre el templo. Ahora, tanto los historiadores como los canteros trabajan para recuperar los artefactos del interior. Esperábamos que fuera fácil, que solo hubiera que levantar la tapa, pero al empezar a excavar descubrimos lo difícil que era. La única opción era cortar para poder abrirla. Después de un trabajo meticuloso, se pudo lograr el acceso. 4 cámaras con artefactos situadas al norte, al este, al sur y al oeste, revestidas de hormigón. La primera presidencia de la iglesia estuvo allí para ver los objetos. Entre ellos había escrituras, libros religiosos populares de la época y una placa de cobre chapada en oro con nombres de líderes de la iglesia. Todo estaba mojado
en parte porque habían echado hormigón alrededor de los paquetes. El hormigón suda y se filtra, y los libros actuaron como esponjas. Algunos descubrimientos sorprendentes fueron objetos que colocaron en la cápsula personas que asistieron a la ceremonia de coronamiento hace muchos años. Encontramos unas 400 monedas dentro del hormigón. Como una docena de ellas tienen inscripciones y 2 conjuntos de monedas son de familias. También había notas. Creemos que las personas escribieron su nombre en un papel y lo echaron al orificio. Aunque la pandemia no ha detenido el proceso de renovación, los trabajadores siguen precauciones rigurosas. La finalidad principal de esta renovación es instalar un sistema de aislamiento de la base, con unos enormes soportes sobre los que reposará el templo. Así el templo podrá resistir posibles terremotos de magnitudes de hasta 7.2. Se prevé que la restauración del templo de Salt Lake finalice en 2024. La amplia renovación del templo de St. George, que durará 2 años y medio, se inició hace 10 meses. Y lo ha transformado visiblemente, con demoliciones y reconstrucción. El cambio más obvio es la nueva entrada por el norte, donde se está vertiendo hormigón y se instalan vigas de acero. Unos pilones de acero refuerzan los cimientos de piedra dentro y fuera del sótano del templo. Las vigas de madera originales hechas a mano se refuerzan con acero. Con las columnas aportan la resistencia necesaria para soportar los pisos superiores. Este templo ha durado 142 años con sus primeros cimientos. Después de este refuerzo, podremos garantizar que los cimientos duren muchos años más. No solo hay acero y hormigón, sino también árboles, flores y plantas que adornan un nuevo y tranquilo sendero alrededor del templo. La idea de que St. George florecerá como una rosa es una parte muy importante de esta comunidad. Esta ciudad está muy orgullosa de su paisaje, de sus árboles y sus plantas. Cuando la gente acuda a las puertas abiertas verán un paisaje verde, frondoso y hermoso. Al añadir nuevos elementos necesarios, se descubren restos del pasado. Los obreros originales dejaron su firma en algunos lugares, dejaron poesía en las paredes y ha sido muy interesante ver todas esas cosas. Lo que los pioneros construyeron con muy pocos planos arquitectónicos, pronto se convertirá en una construcción moderna, con la unificación de lo antiguo y lo nuevo. Se espera que la renovación del templo de St. George termine en 2022. Ok, Google, abre Voz del Evangelio. A la vuelta, un nuevo acceso a los recursos del Evangelio mediante los altavoces inteligentes. La Iglesia participa en el Día Nacional de la Oración en la Casa Blanca y Música y Palabras de Inspiración cumple 90 años. Estos y otros reportajes en las noticias. Por tercera vez en 4 años, los habitantes de las costas de Texas y Luisiana sufrieron graves daños por tormentas, esta vez provocados por el huracán Laura, el 27 de agosto. Cuando llegué a mi casa comencé a llorar. Había árboles en todos lados. 1, 2, 3. Después de la destrucción causada por vientos de 240 kilómetros por hora, varios miles de santos de los últimos días con chalecos de manos que ayudan, comenzaron los trabajos de limpieza en la región para ayudar a los necesitados. En el Pacífico Sur, a principios de abril, Vanuatu sufrió el paso de un ciclón de categoría 5. Latter-day Saint Charities se puso en marcha rápidamente y ayudó a recuperar la electricidad y a reconstruir más de 170 casas. Junto con Adventist Development and Relief Agency International, Latter-day Saint Charities proporcionó alimentos, agua potable y suministros a Vanuatu, las Islas Salomón y Fiji. A raíz de la pandemia del COVID-19, la Iglesia está aligerando la carga económica de unos 100,000 estudiantes que se benefician del Fondo Perpetuo para la Educación de la Iglesia. El aplazamiento de la devolución de los préstamos comenzó el 1 de mayo y durará hasta noviembre de este año. Patrocinado por donaciones de la Iglesia, el fondo ayuda económicamente a estudiantes de educación superior y otros títulos de formación profesional.
when people from different backgrounds unite in single purpose. BYU Hawaii ha nombrado a su 11º rector, el Dr. John Keoni Kauwi. Esta universidad es y seguirá siendo un lugar en el que se reúne gente de todo el mundo para unirse en Cristo, educarse y elevarse. El presidente Kauwi, originario de Hawái, y su esposa Mónica fueron llamados a ocupar este puesto por la primera presidencia. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles anunció el nombramiento el 12 de mayo. Por primera vez, la editorial del historiador de la Iglesia ha publicado los sermones de Eliza R. Snow en un solo tomo. Su voz y perspectiva como mujer y líder santo de los últimos días en el siglo XIX está disponible ahora de forma gratuita en churchhistorianspress.org. Aprovechando que agosto es el mes del sufragio femenino nacional, la editorial del historiador de la Iglesia anunció la publicación en línea de 6 tomos más de los diarios de Emmeline B. Wells. Como activista de los derechos de las mujeres, Wells participó en el movimiento sufragista a finales del siglo XIX. Fue llamada a ser presidenta de la Sociedad de Socorro en 1910. Estos diarios también estarán disponibles en el sitio web de la editorial. Nuestro querido Padre Celestial, estamos agradecidos hoy al reunirnos con representantes de muchas religiones. Debbie Merritt Harrison, representante de los Santos de los Últimos Días, fue una de los 7 líderes religiosos invitados a participar en el Día Nacional de la Oración en la Casa Blanca. Celebrado en el Jardín de las Rosas en Washington, D.C., el primer jueves de mayo, este evento es una tradición celebrada desde 1952. Ok, Google, abre Voz del Evangelio. La última vez escuchaste Isaías 11. ¿Quieres que repita ese capítulo? Sí. La tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Las personas que quieran mensajes de inspiración pueden encontrarlos rápidamente en sus altavoces activados por voz. A principios de julio, la Iglesia incluyó las escrituras, la música del Evangelio, los discursos de conferencias y mucho más en el contenido disponible a través de Alexa de Amazon o del asistente de Google. El usuario solo tiene que decir, abre Voz del Evangelio. El coro del tabernáculo y la orquesta de la manzana del templo celebraron un gran hito. 90 años de transmisiones de música y palabras de inspiración. Este pasado julio, el programa presentó a invitados especiales que participaron a lo largo de los años. Estaremos aquí cada semana como se ha hecho durante décadas. Pueden contar con nosotros. Música y palabras de inspiración es la transmisión por emisora más longeva de los Estados Unidos que comenzó en 1929. A continuación, para dejar paso a un templo, la retirada de un centro de estaca bendice a toda una comunidad. Recorrimos los pasillos con distintos pastores que hicieron una lista de lo que les gustaría tener. Esto es justo lo que necesitamos. Se retiran armarios, puertas e incluso el suelo del gimnasio de esta amada iglesia para darles otro fin, antes de que la demolición abra paso a la estructura más sagrada para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un templo, el templo de Feather River, California. Yuba City, California. El presidente Nelson anunció en 2018 la construcción de un templo de 3.500 metros cuadrados aquí, un lugar que ha prestado un gran servicio durante más de 40 años. Muchas personas sentían que este suelo era sagrado. Al caminar por él, se puede sentir. Todo comenzó a principios de los 70, cuando Mehar Tamber y su familia, fieles Sikh, cultivaban duraznos en este terreno. Sujit y sus hijos recuerdan a Mehar como un hombre de gran fe. Era todo un caballero, con su espiritualidad y su creencia en Dios. La iglesia tuvo dificultades para encontrar una propiedad adecuada para edificar una casa de adoración, el centro de estaca. El señor Tamber no quería vender, pero cambió de opinión al contactarse con la iglesia. Entró en casa por la puerta corredera y dijo,
Hemos vendido la propiedad a la iglesia mormona. Tenía una enorme sonrisa en el rostro y estaba muy contento. Consideraba una bendición que una organización religiosa fuera el ancla de nuestra propiedad. Durante casi 50 años, esa relación se ha desarrollado con respeto y admiración por las dos partes. Hay un espíritu especial asociado a la combinación de su religión con la nuestra. Se establecieron las raíces de este lugar y sus alrededores, y con el nuevo templo esas raíces se hacen más profundas. Al igual que los Tamber y los santos de los últimos días, se ha formado una amistad entre la iglesia y la comunidad de Yuba Sutter. Es una población pequeña. No podemos lograr nada sin los demás. Nuestra comunidad religiosa está entusiasmada. Estamos encantados con el nuevo templo. Este hermanamiento se reflejó en el aumento del servicio de mayo. Más de una decena de organizaciones religiosas y benéficas ayudaron a desinstalar y renovar material valioso del centro de estaca de Yuba City, para garantizar que pueda beneficiar a otras personas de la comunidad. Lo más lindo es que, aunque el edificio va a desaparecer, una parte seguirá viviendo en más de una decena de iglesias, organizaciones sin fines de lucro y escuelas. Estos armarios y puertas van destinados a Restored, de Hábitat para la Humanidad. Esto, en su mayor parte, se venderá a bajo precio para ayudar a financiar la construcción de nuevas viviendas. Está en un buen estado y beneficiará a las 4 próximas familias que reciban viviendas. Este proyecto no es nuevo para las ciudades de Marysville y Yuba. Es el resultado de un concepto extraordinario de hace varios años, el Grupo de Trabajo Comunitario de Yuba Sutter. Recorrimos los pasillos con unos 12 o 14 pastores y organizaciones que hicieron una lista de lo que les gustaría tener. Fue una experiencia entrañable. Wayne Ford formó parte de ese grupo como administrador de una de las iglesias afroamericanas más antiguas de California, que se remonta a la fiebre del oro. Vamos a fundar varias ONGs para el desarrollo económico y la educación. La iglesia Bethel AME hace mucho con muy poco. Por eso, estas sillas, pizarras, soportes y cajas serán muy bien recibidos en la labor comunitaria de esta iglesia. Este banco de piedra también formará parte de la entrada. No hay una gran abundancia de cosas, pero es justo lo que necesitamos. El piano del centro de estaca de Yuba City es justo lo que la iglesia luterana de fe necesitaba. Y ahora acompañará los servicios y actuaciones corales en su santuario. No ganamos dinero con los conciertos, pero queremos servir a la comunidad. Así que me alegró que la iglesia nos lo ofreciera. El pastor Jim Carpenter dice que fue inspirado por Dios para crear una iglesia y un centro de eventos para la comunidad. Partimos de cosas en común, de lo que hacemos y el cambio que queremos ver en nuestra cultura, comunidad y sociedad. La llamada de uno de sus amigos santos de los últimos días fue una tierna misericordia y la respuesta perfecta a una oración. Esta iglesia recién organizada necesitaba sillas. Muchas sillas. Necesitamos la comodidad de las sillas plegables, pero también los carritos para apilarlas y poder usar el espacio con otro fin. Objetos pequeños también, pero son demasiado caros para el presupuesto de un ministro. Mi esposa hizo una lista y dijo: Señor, necesitamos jarras de agua y recipientes para sal y pimienta. Dije, nos los quedamos. Mi fe aumentó de inmediato. Lo que un amable agricultor empezó hace más de 40 años ha dado un fruto asombroso y promete ser mucho más para los santos de los últimos días y sus amigos y vecinos que dicen adiós a un viejo amigo. Este edificio seguirá viviendo en muchos lugares distintos. Con este edificio, una vez demolido y convertido en un templo, les hemos dado un pedacito del templo. Este ha sido el Informe Mundial de octubre de 2020. Para ver el informe mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org.